Un gusto, un placer, una emoción poder estar aquí contigo y con todo tu público. Muy feliz de estar acá. Antes de que nos adentremos en el tema, ¿podemos definir qué es protocolo, qué es ceremonial y qué es etiqueta? Claro que sí. Bueno, cuando nosotros generalmente nos referimos al protocolo, nos estamos refiriendo a todas las normas, todas las leyes, tanto de uso y de costumbre, que rigen un evento, una organización, el desarrollo correcto de un acto de Estado. Cuando hablamos de ceremonial ya estamos hablando de las formalidades, de los ritos, ¿no?, que guían un evento, ¿no? Generalmente decimos que cada evento tiene una característica, una forma de hacerse las cosas. Cuando hablamos de etiqueta ya hay dos cosas que deberíamos nosotros tomar en cuenta. A veces las personas creen que hablamos de etiqueta y siempre tiene que ver con vestimenta, pero sin embargo el primer punto que nosotros deberíamos tomar en cuenta es el grado de educación que tenemos, ¿no? Al hablar, al relacionarnos con otras personas. Y bueno, como segundo punto, bueno, también está la vestimenta, ¿no? Bueno, eso sería un poco la diferencia entre los tres conceptos. Que por cierto, están relacionados entre sí. Están totalmente relacionados definitivamente. ¿Y qué diferencia, licenciada Jacqueline, hay entre el ceremonial, la etiqueta y el protocolo para un evento social familiar de otro que es ya de tipo empresarial? Bueno, cuando hablamos de los eventos sociales, generalmente decimos, por ejemplo, en las organizaciones, ¿no? Empecemos por las organizaciones, existen ciertas normas que rigen manera de hacer, ¿no? Normativas que a veces están escritas o a veces por costumbre ya las realizamos de determinada manera, ¿no? El colocado de la mesa, el lugar donde se van a sentar las personas más importantes, ¿no? La precedencia que se va a dar. Hablamos del ceremonial, de ya cómo va a funcionar esto, la forma y característica y particular que tiene cada organización al hacerlo. Y la vestimenta, bueno, educación que corresponde a ese evento dependiendo de cuál sea, ¿no? Si, por ejemplo, el agasajo o un evento institucional, el festejo, un festejo corporativo, ¿no? Nos lleva a, bueno, a una etiqueta más formal. En el caso de los eventos sociales, ya como ser bodas, ¿no? Como ser cumpleaños, ya nos llevan a características particulares, tanto de culturales, ¿no? Que se realizan en este caso por costumbres. Una ceremonia en nuestra sociedad tiene ciertas características, ¿no? En su funcionamiento, en sus normativas como protocolo, decimos las reglamentaciones como ser el momento en el que entra la novia al evento social, la gente se para, la aplaude, el vals. Después del vals el brindis, después del brindis, bueno, la apertura de regalos o el baile o los números que hayan, ¿no? Nos rigen un orden, ¿no? de establecido de hacer las cosas y las formas en las que funcionan. Y bueno, la etiqueta siempre decimos en los eventos sociales varían, ¿no? Dependiendo de si esta es de día, si esta es de tarde, si esta es de noche. Bueno, van a haber varias cosas que tendrían que tomarse en cuenta. Y en los protocolos de Estado, bueno, estos decimos que en realidad ya son mucho más reglamentados. Generalmente decimos, antes se pensaba en protocolo, ceremonial y etiqueta como normas necesarias, solo que estaban establecidas en el Estado, reglamentadas, institucionalizadas. Estamos diciendo en los eventos militares, ¿no? Que sí o sí tenían que regirse de una manera y que no podían cambiarse, solo se podían hacer de esa forma. Pero vemos hoy en día que ya no es algo solo del Estado o de eventos militares, sino que vemos que tiene que ver con las empresas corporativas y en lo social también. Nos regimos por el protocolo, el ceremonial y la etiqueta. Licenciada Jacqueline, ¿por qué es importante que las empresas que están en crecimiento o que se están proyectando a crecer justamente tomen muy en cuenta toda esta normativa de etiqueta, de protocolo y de todo lo que estamos hablando?
Es muy importante, en realidad, decimos que las empresas tomen en cuenta para que las cosas funcionen bien, ¿no? Nos hemos dado cuenta que cuando nosotros tenemos todo bien estructurado, todo está bien normado, tanto en las reglas de cómo va a funcionar, como en los rituales que se pueden dar, decimos las cosas funcionan mejor, ¿no? Cuando están bien organizadas, cuando están planificadas, y hoy en día decimos hasta cuando están por escrito, porque hay empresas en las que nosotros podemos ver que hay una persona que se encarga de los eventos, de las ceremonias, de las instituciones, de las organizaciones, y que cuando esa persona se va de la organización, quedan como, ¿y ahora cómo se hacía? No hay nada escrito, esa persona jamás lo documentó, y entonces comenzamos a ver que es una necesidad el tener escrito los protocolos de cada evento dentro de las instituciones, ¿no? Para que esto funcione cada vez mejor, ¿no? Cada vez vamos mejorando, cada vez vamos mejorando. Habiendo este manual ya por escrito, ¿cualquier persona puede ejecutar el ceremonial y el protocolo en una empresa? ¿O tiene que necesariamente ser un profesional en el área? Bueno, antes en realidad lo hacían las personas de recursos humanos, la directiva misma de la organización. Hoy en día nosotros podemos observar que ya esto ha tomado más protagonismo. Podemos ver que hay personas que se capacitan para ser, en este caso se llama ceremonialistas. Estos ceremonialistas, bueno, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, solo hay cursos, diplomados, ¿no?, que nos capacitan para ser ceremonialistas. Pero hay otros países, como por ejemplo aquí, un país vecino de la Argentina, ya lo tiene como carrera, ¿no? Ceremonialistas. Y hay otros países que llevan a un nivel más elevado, ¿no?, de posgrados, maestrías, hasta doctorados, en el caso de España, ¿no?, en el que toman muy en cuenta esto del ceremonial y el protocolo. Entonces, hoy en las empresas vemos, por ejemplo, que los comunicadores, los relacionistas públicos, cumplen un poco esta función, ¿no?, de ser los encargados de supervisar tanto el ceremonial, el protocolo y la etiqueta de cada evento en las instituciones organizacionales. Qué interesante, de verdad. Y aquí en Santa Cruz y en Bolivia, como docente de esta carrera, casualmente usted, ¿cómo puede situar el ceremonial y el protocolo? Me gustaría que me pudieras explicar un poquito más. Eres docente en la Universidad NUR. Sí. Entonces son ya muchos profesionales que han egresado con su titulación en licenciatura, causal de los cursos que has dado como etiqueta, ceremonial y protocolo. Entonces, tomando en cuenta la capacitación que estás dando a través de la Universidad NUR y tomando en cuenta la capacitación que están dando las otras universidades, como ciudad y como nación, ¿cómo nos situamos en cuanto al cumplimiento de la normativa del ceremonial y del protocolo? Yo creo que en realidad estamos bastante bien, ¿no? Todas las universidades toman en cuenta hoy en día en determinadas carreras. Por ejemplo, en la Universidad NUR nosotros tenemos esto como algo necesario en varias áreas, como por ejemplo en relaciones internacionales, ¿no? Ver el protocolo ceremonial diplomático es algo importante y relevante. En el área de relaciones públicas, que ellos se dedican a poder ver cómo funcionan los climas, los comportamientos de las organizaciones, tanto internos y externos, les ayuda a poder visualizar un poco el mejor funcionamiento en las organizaciones, ¿no? Y ahora, por ejemplo, se ha incorporado en el turismo, y no solo la Universidad NUR, sino tenemos varias universidades que han visto la necesidad que hay de que los profesionales manejen este tema del protocolo del ceremonial y la etiqueta. A nivel, en este caso, Latinoamérica, también gracias a la pandemia hemos podido visualizar que se han abierto muchos webinars, muchos congresos virtuales
en el que podemos nosotros poder ver que muchas organizaciones están enfocadas en este tema, ¿no? Yo pertenezco, por ejemplo, a un conversatorio, en este caso que está en muchos países, muchos representantes, muchos ceremonialistas que se dedican específicamente a esto del protocolo ceremonial y la etiqueta, ¿no? Tanto en el campo militar, en el campo universitario, en el campo de Estado, ¿no? Y hasta en lo social, Entonces, ¿hay alguna anécdota respecto de alguna de las ocasiones en que le ha tocado organizar, ser la ceremonialista de un evento y que sucedió algo contrario a todo lo que estaba planificado? Bueno, en los eventos suele suceder muchas cosas. Decimos que ningún evento es igual a otro. Siempre se dan anécdotas. Y bueno, una que puedo recordar bastante bien, en el que estaba yo muy involucrada en el evento, es el acto de colación de la universidad, en el que nos encontrábamos en una situación en el país bastante, bueno, más o menos como nos encontramos hoy, con esto del paro. Se hablaba mucho de García Linera y la cantidad de libros que tenía, si los había leído, si no los había leído, si tenía título académico, y bueno, estaba mucho en polémica ese tema, y justo la universidad, como siempre, hace la invitación siempre al vicepresidente, al presidente, a los alcaldes, bueno, ¿no? Y generalmente a nuestro evento solo asisten a veces el alcalde, a veces el prefecto o algunas autoridades, pero nunca habíamos tenido la visita del vicepresidente. Y en esta ocasión, que justo yo estaba ahí en la parte del protocolo, y él mandó su avanzada. Todo iba bien hasta el mismo día del evento, en que la gente se enteró que él estaba viniendo, y la controversia que hay en nuestro país hizo que las cosas se pongan bastante complicadas. La gente comenzó a decir: yo no voy a recibir mi título con él, quiero que otra persona me dé. Y otras personas, las personas decían: ¿por qué cierran las puertas para que él entre? Y habíamos cerrado las puertas porque cerramos las puertas cada vez que se va a cantar el himno nacional, el himno cruceño, y se cierran las puertas siempre. Pero la gente queda susceptible al vicepresidente, entonces es por eso que han cerrado las puertas, y yo, este es un lugar público, yo puedo entrar, nadie me puede impedir, y la gente gritaba afuera y se escuchaba hasta adentro, y la verdad es que yo me encontraba en una disyuntiva de poder tranquilizarlos, en poder hacerles entender que no era a causa de su visita que no los estábamos dejando entrar, sino que era por respeto al himno nacional. Fue un evento bastante interesante, en las que a veces las cosas no salen como uno las había planificado, ¿no? Y hay ciertas modificaciones y ciertos cambios que se dan a causa de, por ejemplo, en este caso, de una autoridad, ¿no? Y muchas cosas en los protocolos que teníamos establecidas tuvieron que cambiar, ¿no? O sea, pero bueno, todo salió bien, pero uno lo recuerda como una anécdota, de verdad, bastante intensa en su momento. Así es, tal cual. Y hay un tema que la licenciada Jacqueline dejó pendiente con nosotros en la segunda temporada de Universo Femenino. Ella prometió que iba a enseñarnos todo el protocolo y la etiqueta al sentarse en una mesa, para que no te vaya a pasar que te inviten a un evento, veas la cantidad de cubiertos, la cantidad de copas, vasos, y no sepas qué hacer. Licenciada Jacqueline, gracias por haber estado con nosotros hoy, y nos quedamos con este video. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gran placer, un gran honor haber podido estar en tu programa, y a toda la audiencia también en las redes, muchos saludos. Es un gusto para mí el poder compartir y hablar acerca de este tema. Espero poder volver a estar presente en otra oportunidad. Un placer. Gracias nuevamente. Vamos con el video. Muy buenas tardes.
Hoy en su sector Saber Vivir estaremos hablando sobre el protocolo en la mesa y con ustedes su servidora, la licenciada Jacqueline Suárez, especialista en protocolo. Para iniciar esta tarde hablando un poco sobre el protocolo en la mesa, tanto en los desayunos, en las cenas, vamos a iniciar desde un principio, desde que llegamos nosotros al evento, sea desayuno, sea un almuerzo, sea un brunch, sea una cena. Llegamos y nos toca sentarnos y entonces generalmente creemos que esto no es importante, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando yo llego a un lugar, el mayor problema que nosotros podemos percibir al llegar es ¿por qué lado ingreso? A veces ni siquiera lo tomamos como un problema. Agarramos e ingresamos, sea por la derecha, por la izquierda, y ahí es donde vienen los pequeños detalles. Que a veces venimos acompañadas y cuando nos topamos con otra persona que está entrando e ingresando al mismo lugar que yo por el mismo lugar. Y entonces las dos nos chocamos y decimos, bueno, ¿pasas tú o paso yo? Eso no debería darse nunca en realidad. Decimos porque hay algo que nosotros siempre como norma deberíamos respetar y es mi derecha. Algo que nosotros siempre tenemos que saber es que circulamos siempre por la derecha, subo las gradas por la derecha. No sé si les ha tocado en algún momento en el que han estado en un edificio bajando las gradas y se topan con una persona en su camino, ¿no? Y usted no sabe si usted se pone a un lado o él. Y entonces decimos, esto es porque la ley de la derecha funciona en todo. Nosotros decimos, ingreso por mi derecha y nuevamente me retiro por mi derecha. Entonces nunca habría ese problema. Voy a ingresar por mi derecha y voy a tomar asiento. La otra persona va a ingresar por la derecha y va a tomar asiento. Al retirarnos, nosotros nos vamos a dar cuenta que no vamos a pasar por estos percances de que estamos saliendo por el mismo lado o estamos ingresando por el mismo lado. Entonces pareciera que no fuera algo esencial, pero decimos que nos ha pasado y nos ha tocado vivir. Entonces, voy a tomar asiento. Y una vez he tomado asiento, decimos puedo tomar cierta distancia porque todavía no voy a consumir ningún alimento y lo que necesito es compartir. Mi silla puede estar todavía a una distancia no tan cercana de la mesa. Esto me va a permitir poder dialogar con la persona de la derecha y con la persona de la izquierda. Puede ser que en determinado momento, cuando yo estoy en la mesa, decimos, llegue primero una persona y se siente a mi derecha, lo cual corresponde que yo tenga las atenciones de poder conversar con ella sin girar quizás el 100% de mi cuerpo, ¿no? Solo decimos un 40%. Al llegar la persona de mi izquierda, corresponde que yo me siente derecha para poder hacer que la conversación sea fluida. Por más que nosotros digamos, pero yo no conozco a la persona de mi izquierda. Entonces decimos, eso va a permitir que la persona que está a mi izquierda, por mucho que yo no la conozca, pueda intervenir en la conversación, ¿no? Podamos interactuar, que exista una conversación fluida que haga agradable, en este caso, el momento al servirnos los alimentos. Una vez pasado ese tiempo, nosotros decimos, llega el momento de servirnos. Y ahí es cuando nosotros acercamos nuestra silla y vamos a acercar nuestra silla a una distancia aproximadamente de 5 dedos de distancia. Estos 5 dedos de distancia me van a permitir comer en una situación, en este caso, que corresponde que yo no tenga que acercarme demasiado a la mesa, ni tampoco que esté tan lejos que se me vayan a caer los alimentos. La distancia con la silla atrás es la misma distancia, de 5 dedos hacia atrás. Entonces decimos aproximadamente 5 hacia adelante y 5 hacia atrás. Una vez estoy sentada en la mesa, nosotros tenemos que ver un poco cómo corresponde el armado de una mesa. Muchas veces llegamos y quizás no le tomamos la importancia de vida y decimos, ay, qué hermosa está colocada la mesa. Pero hay detalles que han sido colocados y nosotros quizás ignoramos, solo vemos lo hermoso que se ve. Pero decimos, ¿por qué estos cubiertos se encuentran aquí y por qué estos cubiertos se encuentran en este lugar? Y ahí es donde nosotros vamos a ver un poquito ahora el armado de mesa. Cuando nosotros hablamos del armado de mesa, decimos cómo ha sido colocado el servicio, sea en un desayuno o sea en una cena formal. Vamos a iniciar nosotros hoy hablando acerca de cómo tiene que ser el desayuno. Vamos a hablar sobre el desayuno continental y sobre el desayuno americano. Pero para partir, vamos a empezar un poquito hablando de nuestra servilleta. Y entonces decimos, la servilleta es un elemento importante. Nosotros ahora la podemos percibir en el centro y vamos a ver que tiene ciertas características.
Cuando hablamos de la servilleta decimos que generalmente y hoy van a disculparnos, tenemos varias variedades de servilletas porque vamos a hablar de su función. Si bien en este momento ustedes pueden percibir quizás que no existe una combinación, porque lo que queremos nosotros mostrar es el uso, decimos cómo inicia esto. Cuando yo les hablaba de la servilleta, decimos que generalmente todo viene en una combinación. Una mesa formal me lleva a mí generalmente a ver que, como nosotros lo podemos percibir ahora, partimos. Si es una mesa redonda, bueno, el muletón que corresponde a esta mesa. ¿Qué es el muletón? Nosotros decimos que el muletón es aquello que hace que amortice el sonido, ¿no? Que cuando usted hace que el cubierto se caiga, no suene nada, que si yo derramo algo no pasa nada, no se va a correr el agua. Entonces nosotros decimos, no se puede percibir, pero lo tenemos debajo de la mesa. Y entonces decimos, el muletón es una tela como de gamuza que cubre la mesa y la protege. Después de esa vamos a tener el mantel y después el sobremantel. Lo importante en esto decimos es que generalmente lo que se debe percibir en una mesa, cuando hablamos de formalidad decimos es la limpieza en todo. Y entonces, por eso es que generalmente cuando usted puede percibir sillas blancas, ¿no? Me llevan no solo a la elegancia, me llevan a la limpieza. Hablamos de los manteles y hablamos de la servilleta. Cuando hablamos de la servilleta, nosotros vamos a percibir que la servilleta tiene diferentes tamaños. Y entonces decimos, ¿por qué existe diferentes tamaños? Entonces ustedes pueden decir, aquí les gusta más la servilleta más pequeña, la servilleta más grande. En realidad no. Nosotros decimos que mientras más grande la servilleta, me lleva a mayor formalidad. Hablamos de tamaños de servilletas, ¿no? Entonces estamos diciendo, tenemos servilletas de 60 por 60, que son las más grandes, ¿no? Son las etiquetas más formales. Tenemos las servilletas que son medianas, de 30, 35 por 35, y las servilletas de desayuno, que ya las tenemos de 25 por 25. Mientras más pequeña la servilleta, entonces nosotros decimos ya me lleva al desayuno, a una merienda, y entonces nosotros las tenemos y ustedes pueden apercibirse que quizás los tamaños, ¿no? Que en este caso lo que yo quería mostrar un poco era que los tamaños difieren de una servilleta a otra servilleta, ¿no? Y entonces cuando usted puede percibir que una servilleta es más pequeña, sabe que esta servilleta pertenece a un té o a una merienda si es más chiquitita. Entonces, nosotros vamos a hablar acerca de cómo deberíamos utilizar este utensilio que encontramos en la mesa. Cuando usted la encuentra en la mesa, nosotros vamos a percibirnos que, por ejemplo, en el desayuno continental, usted la va a encontrar de esta forma y voy a hacer uso de ella. Generalmente lo que nosotros hacemos es ponerla sobre nuestro regazo. Al ponerla sobre nuestro regazo, nosotros vamos a ver que esta servilleta está doblada. Van a ver muchos tutoriales. Yo siempre les digo, hay tutoriales que a ustedes los confunden, ¿no? Y me preguntan generalmente, ¿por qué algunos tutoriales dicen que la servilleta debería colocarse con la abertura hacia abajo? ¿Por qué la servilleta, otros tutoriales dicen con la abertura hacia arriba? Y entonces, en realidad decimos que ambos son válidos, ¿no? La idea en el uso de la servilleta es que cuando usted la utilice, esta puede estar sobre su regazo y que cuando usted la use nadie pueda percibir que esta se encuentra sucia. Muchas veces nosotros podemos estar tomando una taza de café y hice uso de ella. Nosotros decimos, agarré, la puse en mi regazo, sea que la ponga con la abertura, y ahorita cuando vayamos a la otra mesa les voy a explicar la importancia, sea que la ponga, decimos, con la abertura hacia abajo o hacia arriba, lo importante en ella es que siempre se vea limpia. Nosotros decimos, pero en el caso de las mujeres que usamos Rouge, ¿cómo podría verse esto limpio si voy a hacer uso, ya tomé café y me voy a limpiar? Si ustedes se perciben, y al limpiarme, decimos, porque solo me limpio las comisuras de mis labios, al ponerla sobre mi vestido blanco, decimos, se mancharía. Pero lo que no quiero es que los demás vean que mi servilleta está sucia. Es la razón por la que ustedes a veces van a ver que esto se puede decir hacia arriba o hacia abajo. Entonces, colocan la servilleta y cuando la usan, si bien ustedes han hecho uso con, decimos, la servilleta, en este caso con la abertura hacia abajo, abierta hacia abajo, cuando vayan a hacer uso, abren esto así, por favor, y se limpian y cierran nuevamente y no se va a ver.
No se va a ver que han ensuciado la servilleta, ni se va a ensuciar su vestido, ni se va a ver que usted la ha utilizado, ¿no? Entonces agarro y hago este uso y nuevamente la pongo en mi falda. Ya hablamos de la servilleta, hablemos un poquito, les decía yo, de la diferencia del desayuno continental y el desayuno americano. Cuando hablamos nosotros del desayuno continental, estamos hablando de que voy a tener mi jugo, voy a tener mis pancitos, voy a tener mi taza a la derecha, voy a tener, en este caso decimos, mi jugo, mis panes, y voy a tener, bueno, la servilleta ya la tengo, y voy a tener mi café, mi té. Cuando hablamos del desayuno americano, nosotros estamos hablando que este ya me lleva muchas más cosas, mucho más servicio. ¿Por qué? Porque este desayuno me va a llevar a mí a tener, decimos, una entrada que va a ser frutas. Siempre que nosotros tenemos, por ejemplo, los alimentos en la mesa, decimos, hagan de cuenta que tenemos ahora aquí la fruta, los cereales, el jugo, los líquidos siempre a la derecha, los secos siempre a la izquierda, y entonces decimos, ¿por dónde inicio? Siempre iniciamos por el centro, ¿no? En el desayuno americano usted va a tener pancake, va a tener omelette, va a tener ensalada de frutas, y entonces nosotros tenemos mucho servicio acá. Este servicio lo vamos a ir utilizando y nosotros generalmente ustedes van a ver que lo van a tener a la derecha, van a tener la taza, y van a tener la oreja de la taza a la derecha, y en este caso la voy a retirar para poder hacer uso de nuevamente mi servicio de la fruta. Consumo la fruta, después puedo consumir nuevamente decimos los cereales, el omelette y bueno, sucesivamente. El uso de los panes, nosotros vamos a ver, ustedes van a observar que hay dos maneras de comer, ¿no? Y entonces decimos, lo podemos comer tanto a la inglesa como de la manera americana. ¿Y esto a qué nos lleva? La diferencia es que decimos que a veces cuando nosotros los estamos consumiendo, el pan a la americana me lleva a alzarlo y agarrar el cuchillo y poder untar la mantequilla en todo mi pan. ¿A qué me lleva la inglesa? La inglesa me lleva a que cuando voy a comer el pan, agarro el pan, ¿no? Agarro la mantequilla y coloco un poco de mantequilla en mi plato y corto un pedazo de pan. A este pedazo de pan le voy a untar la mantequilla y lo voy a comer. Esta mantequilla, decimos, es para mi uso personal, para que yo no tenga que incomodar a los demás utilizando la mantequilla varias veces en un solo momento. Entonces decimos, muchas de las cosas en el desayuno que nosotros podemos observar se lleva en tiempo. En el caso que yo les mencionaba antes de retirarme a la siguiente mesa, decimos que el desayuno continental me lleva a la comida básica y el desayuno americano me va a llevar a consumir las cosas desde las cosas que están enfrente hasta consumir. Activa tus eventos, equipa tus eventos. Solange, recuerden siempre esta hermosa vajilla que ustedes han podido observar para sus eventos, pues se vería hermoso en una noche navideña. Y como ustedes han podido observar, los diferentes tipos de copas a mí me hablan de elegancia, me hablan de una noche grata en compañía de amigos y familia. Ha sido un gusto estar con ustedes, espero poder estar en un próximo encuentro. Hasta luego.